Reveladas. 3 escalofriantes historias, verdaderas de cuidadoras malditas, y sus secretos siniestros, en el corazón de un pequeño y olvidado barrio de Guadalajara, donde la luz de la luna apenas alcanzaba las calles irregulares. Una madre luchadora llamada Laura se enfrentaba a sus peores temores cada noche. Laura, de 32 años, trabajaba como cuidadora nocturna, entregándose al cuidado de ancianos, en una misteriosa casa que, según los murmullos del vecindario, albergaba secretos oscuros. Secretos que el viento apenas se atrevía a susurrar. Su hijo Javier, un niño de 8 años, cuyo corazón latía con energía e inocencia, dormía tranquilo, mientras su madre se adentraba al terror. El barrio siempre había tenido un aire inquietante, un eco de risas, a la distancia que se volvía susurros, al caer la noche. La primera vez que Laura vio a doña Estela, la anciana vecina, sintió un escalofrío, con su mirada penetrante y enigmas inquietantes, escondidos entre arrugas. Estela parecía saber algo que nadie más conocía. Aquella noche, el temblor en la voz de la anciana, cuando mencionó la casa de los Martínez, resonó en su mente. ¿Qué secretos albergaba realmente? Todo se tornó más extraño cuando, mientras cuidaba a una anciana en Los Martínez, su celular sonó. No todo es lo que parece. Ellos saben lo que hiciste. Su corazón se detuvo. La sensación de ser observada le erizó la piel. Miró alrededor. Los objetos se movieron sutilmente en la penumbra que la rodeaba. Era su mente, o la casa, con su aire denso. Estaba jugando con sus nervios. Aquella noche en el cuarto, el murmullo de la anciana se transformó en gritos incoherentes, palabras que no salían de su boca, pero que Laura entendía. Algo siniestro se tejía entre las sombras y su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las noches posteriores estuvieron marcadas por un creciente terror. La conversación con doña Estela se volvió un eco en su mente. La casa Laura guarda un antiguo secreto que involucra a ellos, pero las palabras de Estela se cortaron abruptamente cuando un grito desgarrador resonó en la noche, helando su sangre. Laura sintió que el aire se volvía espeso mientras se aferraba a la idea de proteger a Javier, quien dormía ajeno al horror que la rodeaba. La sombra de doña Estela nunca se sintió tan cerca y tan aterradora como esa noche. La inquietud se dejó sentir en cada esquina de su hogar, cada sonido crujiente, cada sombra que se alargaba. Parecía un recordatorio de un peligro latente. La confianza en su comunidad se desgastaba poco a poco, como un hilo que se rompía. Laura sabía que debía averiguar más. Ese misterioso secreto no podía quedarse sin respuesta. Pero, ¿hasta dónde sería capaz de llegar para proteger a su niño? La última advertencia en su mente resuena, y el mensaje en su celular tuvo una última revelación. No solo ellos saben lo que hiciste, Laura. ¿Qué más le quedaba por descubrir? Laura no podía dormir. Se sentó en la orilla de la cama, temblando, mientras miraba a Javier, cuya garganta se movía suavemente con cada respiración. Se sentía atrapada entre dos mundos, el de la inocencia de su hijo mientras soñaba, y el de los oscuros secretos que rodeaban su vida laboral. Esa noche se dispuso a enfrentarse a sus miedos. Con una linterna en la mano,
Se aventuró al jardín trasero de la casa de los Martínez. Las sombras de los árboles parecían burlarse de ella. Crecían y se retorcían como si sus ramas quisieran atraparla. Mientras se movía con cautela, sus pensamientos regresaron a las advertencias de Stella. ¿Qué podía haber hecho que ahora la perseguía? Un murmullo sutil la rodeó, como si la casa misma estuviera susurrándole secretos. Su corazón latía con fuerza, y cada paso que daba parecía retumbar como un tambor en sus oídos. De repente, un frío intenso atravesó su piel cuando vio una figura a lo lejos. Era una silueta oscura, con un rostro que apenas podía distinguir. La figura parecía moverse, pero no con la gracia humana. Más bien parecía deslizarse, como si flotara entre los arbustos. Laura retrocedió, atrapada en un torbellino de pánico. —¿Quién está ahí? —gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando en la quietud de la noche. La figura se detuvo, y por un momento, el silencio fue abrumador. Laura sintió que todo se detenía, su respiración contenida, pero, en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció, como un espejismo. Se giró rápidamente, lista para abandonar aquel lugar maldito, pero algo la detuvo. Una risa suave y distante resonó en sus oídos, un eco que parecía burlarse de su miedo. «No todo es lo que parece», murmuró, recordando aquel mensaje en su celular. El pánico la invadió de nuevo, surgiendo como un grito silencioso en su mente. Acelerando el paso, regresó al interior de la casa, donde el ambiente pesado la abrazó. La anciana que cuidaba, doña Rosa, yacía en la misma posición, sus ojos entreabiertos. Cuando Laura se aproximó, notó una calma inquietante en su respiración. La anciana sonrió débilmente, revelando dientes desgastados y sarcásticos. —¿Te gusta la casa, Laura? —preguntó, su voz como un susurro desgastado. Laura se sintió atrapada nuevamente. —No sé de qué hablas —musitó, luchando por mantener la compostura. Doña Rosa dejó escapar una risa ahogada. —Ella nunca cuenta la verdad, como tú. Laura palpitaba, sabiendo que la anciana hablaba de doña Estela. —¿Qué sabes de ella? —exigió, incapaz de controlarse. Pero doña Rosa había vuelto a su calma, cerrando los ojos como si todo fuera un juego. Dadas las circunstancias, Laura sabía que debía desentrañar la conexión que unía a ambas mujeres. Esa necesidad de descubrirlo se apoderó de ella al punto de no poder resistirse. Fue cuando el teléfono vibró de nuevo. La pantalla iluminó la oscuridad con un nuevo mensaje. El pasado no queda enterrado para siempre. El suelo bajo sus pies pareció temblar. El temido eco de los secretos que creía contener estaba volviendo a surfacear. Laura sabía que ya no podía ignorar esa verdad oscura. Con el corazón en la mano, sintió que estaba a un paso de caer en un abismo, pero se preguntó, ¿realmente estaba lista para descubrir qué más sabían? Esa noche, el silencio de la casa se convirtió en un grito ensordecedor que solo ella podía escuchar. En la siguiente noche, los secretos que escondía la casa de los Martínez la llevarían al borde de su cordura. ¿Podría Laura enfrentar la revelación que la esperaba, o se convertiría ella misma en parte del oscuro legado de ese lugar? Laura no podía despegar su mirada de doña Rosa, cuyos ojos entrecerrados parecían escrutar su alma. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en aquella anciana, en su sonrisa torcida y en sus palabras, la hacía sentir más vulnerable, mientras el aire se volvía denso y pesado. La linterna parpadeó, como si tuviera miedo de iluminar la verdad que se escondía en la oscuridad de la casa. —¿Qué saben de mí? —preguntó Laura, con la voz tan temblorosa como su cuerpo. Doña Rosa apenas giró la cabeza, sus ojos llenándose de un brillo extraño. —Lo que hemos visto, lo que has hecho —susurró la anciana,
dejando que sus palabras flotaran en el aire como un veneno sutil. Laura sintió su corazón latir con rabia y desasosiego. ¿Qué era lo que realmente había hecho? Sin responder, la anciana volvió a cerrar los ojos, aislándose de la realidad, como si no existiera más que el silencio que reinaba en la casa. Frustrada, Laura se dio la vuelta, dando un paso hacia atrás. Al hacerlo, su pie golpeó un objeto en el suelo, un pequeño medallón de plata, desgastado por el tiempo. Se agachó para recogerlo, su mano temblando mientras examinaba la pieza. En ella estaba grabada una figura, un rostro difuso que le resultaba familiar. De repente, recordó las fotos que había visto en el móvil de Stella, aquella mujer con la que había tenido poco contacto, pero que parecía estar atada de alguna forma a todo esto. ¿De dónde es esto, doña Rosa?, cuestionó de nuevo, levantando el medallón frente a la anciana, pero la mujer no respondió. Algo en su mutismo la perturbaba más que cualquier palabra podría. Era como si, al mirar el medallón, la anciana se sumergiera en recuerdos oscuros. Laura volvió a colocar el medallón en el suelo y decidió que las respuestas no podrían esperar más. Se dirigió hacia la cocina, buscando un poco de claridad, pues la incertidumbre la estaba consumiendo. Al entrar, la luz de la nevera iluminó la habitación. Sin embargo, su desconcierto aumentó al ver que sobre la mesa había otro objeto, un álbum de fotos, envuelto en polvo, como si nadie lo hubiera tocado por años. Con manos ansiosas, sacudió el polvo y lo abrió. Las imágenes que aparecieron en sus páginas eran escalofriantes, fotografías de la antigua familia Martínez, pero todos los rostros estaban tachados, como si alguien hubiera querido borrar su existencia. Inquieta, pasó las páginas y llegó a una foto en particular que la hizo detenerse. Era una imagen de Stella, joven y sonriente, rodeada de niños. En la esquina de esa misma foto había una sombra que parecía una figura difusa. Laura sintió el aire volverse gélido. Esa misma sombra la estaba observando a través de la foto, y sin pensarlo, giró rápidamente la cabeza hacia la ventana. En la penumbra, la figura oscura estaba ahí nuevamente, deslizándose al borde de su visión, riéndose en silencios burlones. Laura retrocedió, su respiración acelerándose. La escena se volvió confusa. Los gritos de esa figura oscura resonaban mezclados con sus propios pensamientos. «No es real, no es real», se repetía en su mente, pero la angustia seguía apretándole el pecho. De repente, un grito desgarrador cortó la calma, y Laura supo que no podía esquivarlo. Corrió hacia la habitación de Javier, su hijo. Tenía que protegerlo, pero cuando llegó, la habitación estaba vacía, la cama hecha. Solo el eco de la noche la rodeaba. La luz de la luna iluminaba la cama, y sobre la almohada había una nota en letras desordenadas. «Ven y juega con nosotros». Una risa perturbadora resonó en el pasillo, llevándola al límite de su cordura. ¿Dónde estaba Javier? ¿Qué oscuridad se había apoderado de su hogar? Laura sintió que el tiempo se desvanecía, y la casa se cerraba sobre ella, como un monstruo hambriento. Mientras el terror la consumía, entendió que el verdadero juego apenas estaba comenzando. En ese momento, el silencio volvió a romperse. Un susurro helado acarició su oído. «El juego no se juega solo». Laura se quedó paralizada al pensar en lo que realmente significaban esas palabras. ¿Quiénes eran los nosotros? El horror se adueñó de su ser mientras buscaba a su hijo, con la certeza de que el mayor de sus miedos estaba a punto de hacerse realidad. Laura sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, envolviéndola en un abismo de desesperación. El pasillo estaba en penumbras, y las sombras parecían cobrar vida, mientras la risa inquietante resonaba nuevamente. ¿Qué juego era este?
La angustia del instante se apoderó de su voluntad, aunque saber que Javier no estaba ahí la paralizaba en medio de la oscuridad. ¡Javier!, gritó, pero su voz se perdió entre las paredes de la casa, llevada por ecos burlones, que se reían de su desesperación. La nota sobre la almohada parecía un aviso, la advertencia de que la noche no era simplemente una tregua, sino una trampa. Ella no sabía si huir o adentrarse más en la casa, pero algo la empujó a seguir adelante. Ese instinto de madre que no podía rendirse. Se dirigió hacia el salón, donde el frío la envolvió como un manto. La linterna falló nuevamente, y Laura sintió que los latidos de su corazón reverberaban en sus oídos. Era como estar en el fondo del océano, rodeada de aguas oscuras y heladas. Un soporífico silencio la invadió, solo roto por aquel susurro persistente que parecía emanar de las paredes. Juego, juego. Al llegar al salón, un escalofrío le recorrió el cuerpo. En una esquina, sobre el viejo sofá, se encontraba un grupo de muñecos. Eran figuras grotescas, de rostros torcidos y ojos profundamente vacíos. Laura dio un paso atrás, sintiendo una oleada de repulsión. ¿Por qué estaban ahí? ¿Eran juguetes inofensivos o algo más siniestro? Se acercó con cautela, sus pies haciendo crujir el suelo de madera, y al inspeccionar más cerca, notó que los muñecos llevaban ropa familiar, detalles que la hacían recordar la infancia de Javier. En una imagen, la misma camiseta que le había comprado para su hijo, desgastada y paradójicamente manchada con algo que parecía sangre. No, no puede ser, murmuró, horrorizada por la creciente evidencia de que había algo en esta casa que iba más allá de lo imaginable. Fue entonces que, en la penumbra, un gesto la atrapó. Los muñecos parecían mirar hacia un rincón oscuro de la habitación. Con el corazón en la mano, se volvió hacia aquel punto. La sombra estaba más cerca, más definida esta vez. Una figura que parecía caricaturizarse con una forma humana. «Ven y juega», resonó con una voz lívida. Laura se sintió atrapada. La figura en la oscuridad, que ahora se movía lentamente, delineaba las facciones de un niño. Su mente, retorcida de miedo, la llevó a pensar en Javier, pero había algo terriblemente extraño en aquello. No era su hijo, pero la voz era inconfundible. «No quiero jugar, Javier», gritó nuevamente, ahora llena de pánico, pero la figura solo sonrió, una sonrisa grotesca que iluminó su rostro con una luz antinatural. Laura sintió que las paredes se cerraban aún más. Su espacio vital se contraía a cada segundo. La risa resonó más fuerte, más invade, y ella tuvo que cubrirse los oídos. Los muñecos también comenzaron a moverse, a retorcerse, como si un ritual se estuviera formando a su alrededor. Las luces parpadeaban, en un último intento de dejar un rayo de esperanza, pero fue en vano. El verdadero juego se estaba manifestando, y ella era el peón en toda esta horrorosa escena. «No puedo perderte, Javier», pensó, sintiendo que la locura la amenazaba con arrastrarla al abismo. Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, un grito desgarrado conmocionó el aire, un eco del pasado que retumbó en su mente. Laura comprendió que el juego no era solo una trampa, sino también una advertencia. La casa escondía secretos más oscuros, y ella tendría que enfrentarlos para poder encontrar a su hijo. Al girarse, la figura palpitaba, cada vez más cerca, y su risa se transformó en una cacofonía aterradora. «¿Quieres jugar a la verdad?», preguntó la sombra, su voz ahora más clara, resonando en sus venas. Laura sintió que la duda la abrazaba. ¿Qué verdad debía conocer? La noche estaba lejos de terminar, y el juego apenas comenzaba. Un nuevo grito,
esta vez cercano. La hizo sobresaltarse. «Mamá». La voz era familiar, pero algo en ella no era de este mundo. Laura sintió que el aire se volvía espeso nuevamente. Sería el verdadero Javier. O la manifestación de todo lo que había perdido. La casa se oscureció aún más, y la última cosa que vio fue la sonrisa burlona de la sombra atrapada entre sus miedos. El terror continuaría. Ella no tenía idea de lo que se venía. Un crujido ensordecedor resonó a sus espaldas, y el eco de risas seguía, cada vez más insistente, mientras su mente sobrepasaba el límite. Laura supo que tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad se volvió más espesa a medida que Laura dudaba. Las voces de los muñecos resonaban en su mente, y cada palabra parecía penetrar su alma, haciéndola temblar. «¿Quieres jugar a la verdad?», repetía la sombra, su voz siendo un eco distorsionado que cortaba el aire frío. «¿Javier?», susurró, sintiendo un nudo en el estómago. Se giró nuevamente, buscando al niño entre las sombras, sin saber si las sombras eran sus amigas o enemigas. El grito volvió a surgir, esta vez más consciente. «¡Mamá, sálvame!». Las palabras llenaron el espacio, con ecos que parecían moverse a través de las paredes y alcanzar cada rincón de la casa, duplicándose en la desesperación. El corazón de Laura latía desenfrenado, como si intentara escapar de su pecho. Era real. Era el verdadero Javier llamándola. La figura, cuyo rostro apenas lograba distinguir, empezó a acercarse, desdibujándose entre el humo de las antorchas que nunca había notado en la sala. A medida que cada paso resonaba, su sonrisa se amplificaba, y Laura sintió un impulso aterrador de retroceder. Sin embargo, no podía dejar a su hijo. Fuera lo que fuera esa figura. «¿Sabes lo que realmente ocurrió?», preguntó la sombra, y el ambiente, lleno de risas burlonas, se llenó de un silencio opresivo. «La verdad nunca se marcha, solo se oculta». Laura se sintió como un insecto atrapado en una telaraña. El miedo la mantenía en su lugar. «¿Qué sabes de Javier? Dime», gritó, sus palabras resonando como un estallido de rabia y desesperación. En respuesta, la sombra comenzó a formar rostros, imágenes distorsionadas que emergían de su figura. Los rostros eran de otros niños que parecían estar llorando, suplicantes. Laura sintió que le fallaban las piernas. «Esto no es un juego», murmuró, consciente de que su propia fragilidad estaba expuesta. Las luces parpadeaban de nuevo y los muñecos danzaban, sus ojos vacíos, mirándola desde ángulos imposibles. «La verdad te hará libre, pero a un precio», dijo la sombra. Y de pronto, los ecos de risa se desvanecieron, reemplazados por un llanto desgarrador que envolvía todo. Laura se cubrió la cabeza, intentando bloquear el ruido, pero la sensación de desesperación la empujaba a preguntarse qué había hecho. «¿Acaso soy yo responsable de todo esto?», pensó. Las imágenes seguían acumulándose, y mientras los rostros se transformaban en otros, una palabra retumbaba en su mente: miedo. Sintió un tirón en su corazón. «¡Mamá, ayúdame!», resonó otra vez, esta vez más cerca, con un eco que la sacudía profundamente. El terror se transformó en urgencia pura. No podía esperar más. Tenía que encontrar a Javier de inmediato. Se dio la vuelta, decidida a enfrentar lo que fuera que la casa le estaba escondiendo. El aire, ahora cargado de un olor nauseabundo, la empujaba. Se encaminó a la puerta, sus manos temblando, mientras las risas se convertían en susurros burlones. Con cada paso que daba hacia el pasillo, la figura se desvaneció, pero el silencio que dejó fue aún más aterrador. Laura sabía que no podía escapar de la casa sin descubrir la verdad, pero ¿significaba eso
que debía entrar más dentro de la oscuridad. De repente, justo cuando estaba a punto de salir, un destello de luz encandiló la sala. Mirando hacia atrás, vio a los muñecos, ahora en un círculo, formando una especie de altar extraño. En su interior, una pequeña figura se alzaba, desdibujada pero clara, una muñeca idéntica a Javier, con una expresión que la plagaba de cabos sueltos en su mente. La verdad está aquí, Laura. Resonó la sombra, y algo dentro de ella supo que todo estaba a punto de desatarse. La casa parecía respirar con un ritmo propio, y la risa regresó, fría y burlona, llenando el espacio. Laura sintió que el tiempo se había detenido. Podría enfrentarse a la verdad que tanto temía. La pregunta la martillaba. La puerta estaba casi abierta, pero antes de que pudiera dar el paso hacia la salida, el grito regresó, ahora con una urgencia angustiante. «¡Mamá! ¡No te vayas!» Y el aire se volvió espeso. Su pecho se oprimió con la implacable presión de su miedo. Laura vio a la figura de la muñeca mirar directamente hacia ella y comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. En este laberinto de sombras y secretos, el precio de la verdad era su propia alma, y en ese momento, una risa familiar se elevó junto a los ecos, llenando sus oídos de una certeza terrible, porque ya no estaba sola. Estaba realmente lista para enfrentar lo que se encontraba en el corazón de la oscuridad. Laura sintió que sus piernas titubeaban, mientras la figura de la muñeca brillaba ante ella. Los ojos de la muñeca, dos espejos oscuros, reflejaban su propio horror. La risa burlona de los muñecos reverberaba en su mente. Sus ecos cernían un círculo vicioso de terror, del que parecía no haber salida. «¡Javier!», gritó de nuevo, pero su voz sonó a un susurro tembloroso. La necesidad de salvar a su hijo la llenaba de una fuerza desesperada, una energía que iba contra el frío paralizante que la envolvía. Los muñecos comenzaron a moverse con una fluidez sobrenatural, como si la casa los estuviera animando. Danza grotesca, ridícula, pero a su vez aterradora, cada uno imitando acciones de infantes. Sus risas se alzaban en una sinfonía de pavor. «¡No, no quiero jugar!», gritó Laura, llevándose las manos a los oídos consigo para sofocar esa cacofonía, pero el ruido se coló en su mente, desgarrando su racionalidad. La sombra se acercó, su contorno cada vez más definido. «La verdad no espera, Laura», susurró, como si cada palabra tuviera un peso específico, como una carga que ella debía llevar. La muñeca comenzó a moverse, su brazo extendiéndose, apuntando directamente hacia ella. En un instante, la expresión de la muñeca cambió de inanimada a una de angustia. «¡Mamá! ¡Sálvame!», dijo, y Laura sintió un frío recorrerle la espalda. El llanto de su hijo resonó en la profundidad de la casa, arrastrándola hacia adelante, hacia la verdad que tanto había temido. La luz de la sala se intensificó, revelando sombras que danzaban alrededor de las paredes, creando formas retorcidas que parecían vivir. El cuarto se transformó en un escenario. Cada objeto cobraba vida. Cada rincón guardaba un secreto. Con un paso resuelto, se acercó a la muñeca, el pulso en su pecho, marcando un ritmo frenético. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con más valor de lo que sentía. Pero la muñeca quedó inmóvil, sus ojos pareciendo devorar su razón, su miedo. Entonces, una luz comenzó a desplazarse. Salió de la muñeca y se deslizó hacia un rincón oscuro de la habitación, como una serpiente iluminada. Laura sintió un tirón en su corazón, una necesaria urgencia por seguirla. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, y los muñecos a su alrededor dejaron de bailar, observándola en un escalofriante silencio. Mientras avanzaba más hacia el rincón, la luz comenzó a desaparecer,
dejando un rastro de sombras que la hicieron estremecer. «Esto es un juego de espejos», murmuró, nerviosa, recordando las palabras de la sombra. «Pero un juego en el que puedo ganar». A medida que se adentraba en la oscuridad, sintió un zumbido, como un eco de risas, que se convertía en susurros de angustia. Un último grito de Javier, uno lleno de desesperación, resonó en las paredes. Laura, con su corazón latiendo con fuerza, sintió un empujón emocional. «Voy a encontrarte, Javier», afirmó, su voz resonando en la habitación vacía, mientras el pasillo se alargaba ante ella, repleto de oscuridad. Las sombras incontroladas parecían cobrar vida, envolviéndola. De repente, la figura de la muñeca sopló suavemente, como si liberara una ráfaga de viento que avivó las llamas de los candelabros cercanos, iluminando una visión aterradora. Un retrato de Javier, pintado en la pared, sujetando la muñeca. El chillido de su hijo se intensificó. Laura se acercó al retrato, sintiendo que era un portador de un mensaje oculto. La imagen de su hijo comenzó a distorsionarse. Los ojos de Javier, llenos de culpabilidad, brillaban con lágrimas contenidas. Sin previo aviso, el rostro de la muñeca se alzó y bajo un destello de luz, reveló una sonrisa siniestra. «Te atreverás a descubrir el precio, Laura», resonó suavemente, y entonces un grito desgarrador sacudió el aire. La risa regresó, burbujeante y loca, como un eco interminable que la atrapaba en su danza. Laura sintió que el alba se desvanecía, y con su propia vida en juego, se dio cuenta de que la verdad estaba más allá de lo que podía imaginar. Tenía que enfrentarse a lo que había encontrado. Pero en ese instante de revelación, un escalofrío le atravesó el cuerpo. «¿De verdad sabes lo que has desatado?», preguntó la sombra, mientras las visiones de niños atrapados danzaban alrededor de ella. Un doloroso recordatorio de lo que estaba en juego. Y fue en ese momento de incertidumbre, rebosante de miedo, que Laura comprendió algo aterrador. La casa no solo le había ocultado la verdad, sino que había planeado este juego desde el principio. Ahora, estaba más cerca de la verdad que nunca, pero a un costo que no podía imaginar. La pregunta se presentaba con fuerza. ¿Podría soportar lo que fue a descubrir? En el silencio ominoso, el susurro de la sombra resonó una vez más. «La verdad duele, Laura. Pero tu dolor acaba de comenzar». Laura sintió cómo el aire a su alrededor se volvía denso, casi opresivo. Los ecos de la risa fueron reemplazados por susurros inquietantes. Un canto ancestral que parecía emanar de las paredes, de la misma casa que ahora se tornaba en su enemigo. «¿Qué he desatado?», preguntó con la voz temblorosa. Consciente de que no podía retroceder, las sombras, que antes parecían meras ilusiones, comenzaron a tomar formas, gesticulando, como si intentaran advertirle, o tal vez implicarla en un destino aún más oscuro. Cuerpos sin rostro se movían con un ritmo fantasmagórico, marcando el compás del horror. «¡Javier!», gritó de nuevo, su voz ahora un ruego, un llamado desesperado a su hijo, que resonó a través del tiempo y el espacio. Los ojos de la muñeca siguieron su movimiento. Era como si pudiera leer su mente. Sabía lo que temía. La sonrisa siniestra empezó a deformarse, revelando una boca llena de dientes afilados, que podrían haber pertenecido a un depredador. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, Laura. ¿Estás lista para lo que vendrá?». Dobby y susurros se entrelazaban con el aire frío, helándole la piel. Sin advertencia, las sombras se agruparon, formando un camino que se adentraba aún más en la casa. Algo dentro de Laura la empujó a seguir. Con el corazón retumbando en sus oídos, avanzó,
con cada paso, sintiendo la presión de los secretos, no contados aplastarle el alma. En su mente, un eco resonaba. Tienes que descubrirlo. Es la única manera. Las paredes se cubrían de imágenes, recuerdos olvidados, de risas infantiles y juegos inofensivos. Pero había algo más oscuro, más retorcido. Un olor a polvo y descomposición llenaba el aire. Laura sintió que su estómago se revolvía, pero no detuvo su marcha. No podía permitir que el miedo la detuviera. Al llegar al final del pasillo, se encontró frente a una puerta que antes no había visto. Estaba decorada con símbolos antiguos, un lenguaje que ni siquiera podía reconocer. La muñeca parecía guiñarle un ojo malicioso. Abrirás la puerta, Laura. La verdad te espera. Pero, ¿estás preparada para las consecuencias? El grito desgarrador de Javier la atravesó, un llamado agónico que no podía ignorar. «Necesito encontrarte», exclamó, llena de decisión. La muñeca comenzó a danzar de nuevo, sus ojos brillando con un fuego que iluminaba las tinieblas. Esa danza era un hechizo. Tejía la realidad y la ilusión. Borrosas líneas que se difuminaban. Laura les lanzó una mirada decidida. Se acercó a la puerta, su mano temblando, pero la urgencia por salvar a su hijo la llenaba de valor. Cuando sus dedos tocaron la superficie de la madera, un escalofrío recorrió su columna vertebral. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación oscura. Un aire helado golpeó su rostro, trayendo consigo un susurro de risas infantiles, pero entrelazadas, con llantos ahogados. «Bienvenida al corazón de la verdad, Laura», dijo la sombra, cuyo rostro comenzaba a formarse, con rasgos que ella reconocía. Eran los rostros de niños perdidos, cada uno reflejando su dolor y su sufrimiento. Y antes de que pudiera reaccionar, una risa resonó en la habitación. Una risa que no era de niños. Era un eco malévolo, burlándose de su desesperación. La sombra se movió más cerca, sus ojos centelleantes, colmados de misterio. «Puedes escoger salvar a tu hijo o descubrir lo que le ha sucedido. Pero recuerda, la verdad a menudo se presenta con un precio que tu alma no está dispuesta a pagar». Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La tensión apretaba su pecho. Su mente luchaba con la pregunta aterradora. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? La posibilidad de perder a Javier la atravesó como un puñal. El aire crujía de voces. Un paso delicado resonó desde el interior de la habitación. «¿Quién está ahí?», preguntó Laura, su voz temblando, cada fibra de su cuerpo en alerta. Los niños atrapados comenzaron a murmurar, formando una cadena de lamentos. Era evidente que estaba a punto de descubrir algo horrible. Una sombra más oscura emergió de la habitación, una figura que no era ni muñeca ni niño, sino algo muchísimo más siniestro. «La elección es tuya, Laura. El tiempo se agota». Mientras un nuevo grito de Javier llamaba desde la penumbra, el reloj de la casa sonó, marcando la medianoche. «¿Te atreves a entrar o irás dejando atrás tu última oportunidad?» La voz de la sombra se entrelazó con el eco del llanto, fusionando su destino con la casa maldita. Laura respiró hondo, sin saber que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Laura se encontró atrapada en un torbellino de emociones. La figura oscura se acercaba, fluyendo entre los niños perdidos, la risa burlona resonando en el aire. «¿Estás lista para escuchar lo que otros negaron? Lo que muchos olvidaron?» La sombra murmuró, su voz como un hilo afilado, deslizándose por la piel. La habitación se llenó de ecos repetidos, palabras distorsionadas que parecían provenir de las paredes mismas. Javier, su nombre, se transformó en un mantra desesperado en su mente.
Laura pudo sentir la angustia de los niños atrapados. Una tristeza profunda y fría que la envolvía. Eran almas perdidas, buscando respuestas. Al igual que ella, con cada respiración, el agobio crecía. No puedo dejarlo, pensó, su corazón retumbando. La sombra extendió una mano, cada dedo alargado y retorcido, como raíces de un árbol ancestral. Tu amor por él es admirable, pero ¿qué estás dispuesta a sacrificar por su salvación? Una ráfaga de aire helado envolvió a Laura, y el llanto de Javier se intensificó, desgarrador y lleno de terror. Tienes que entrar, instó la sombra. Dentro de esta habitación reside la verdad de tu hijo y el secreto de los que llegaron antes que tú. Laura necesitaba respuestas. Dímelo, gritó, su voz resonando, traspasando la negrura que la rodeaba. De repente, las imágenes en las paredes comenzaron a cobrar vida. Niños riendo, jugando, pero luego, escena tras escena, se tornaban en caos y desesperación. Un grupo de almas desenfrenadas, atrapadas en un ciclo de escaqueo y sufrimiento, que una vez fueron parte de la familia que habitaba esa casa. Ellos no eran solo niños, dijo la figura. Son parte de un oscuro legado. Cada tragedia tiene una historia que contar, incluyendo la de Javier. El tiempo parecía detenerse al escuchar su nombre. ¿Qué le han hecho?, preguntó Laura en un susurro, sintiéndose cada vez más consumida por la tristeza que emanaba de las almas atrapadas. La sombra sonrió, revelando sus dientes afilados en una mueca de deleite. Él es el siguiente, Laura. Una ofrenda, un sacrificio para mantener el equilibrio. Pero tienes una opción. Si descubres el oscuro secreto de esta familia, puedes salvarlo. Solo si te atreves a entrar. El pánico empezó a llevarla, pero la imagen de su hijo la mantenía en pie. ¿Qué tengo que hacer? La desesperación en su voz resonó en el aire pesado. Sin previo aviso, un zumbido ensordecedor llenó la habitación. Las sombras comenzaron a retorcerse y danzar, llevando consigo retazos de recuerdos rotos y fragmentos de la vida antes de esa tragedia. Las voces se alzaban, mezclando llantos y risas, en un lamento escalofriante. Laura comprendió que debía adentrarse en ese abismo, conocido como la habitación de la verdad. Estás a punto de hacer historia, dijo la sombra, en un tono que parecía cargar con siglos de dolor y miedo. Pero recuerda, cada historia tiene un costo. La tuya apenas comienza. Los ladridos de un perro se oyeron a lo lejos, lo que la hizo girar la cabeza. Su corazón se aceleraba en su pecho. Era Javier. El tiempo se agotaba, con su mente llena de imágenes de su hijo y el eco de tantos otros seres atormentados que habían pasado por allí. Laura dio el paso decisivo hacia la penumbra. De repente, la sombra exclamó: «Bienvenida a lo desconocido», y la habitación estalló en un torrente de luces apagadas y rostros cautivos, todos clamando en silencio por ser liberados. El eco de Javier resonó de nuevo, esta vez más cercano. Un llamado desgarrador que atravesó el velo de la oscuridad. Laura, con el corazón en llamas y el sudor frío empapándole la frente, se precipitó hacia la habitación. Sabía que cada segundo contaba. Una elección que podría cambiarlo todo. ¿Estás lista para las revelaciones que esta casa esconde? La voz de la sombra resonó detrás de ella, mientras la puerta se cerraba, envolviendo a Laura en el abrazo de la negrura. El instante estalló en un silencio profundo que amenazaba con devorarla, y entonces, un susurro a sus espaldas hizo eco. La pregunta verdadera es, ¿realmente quieres saber la verdad? El aire en la habitación era denso, como si cada aliento que respirara fuera un peso añadido a su angustia. Con cada latido, el entorno parecía cerrarse más, sumergiéndola en una oscuridad tangible.
Laura se adentró en la penumbra. La sensación de desasosiego la envolvía mientras avanzaba. Las imágenes distorsionadas en las paredes giraban, transformándose en visiones de desesperación. Las risas de los niños ahora resonaban como un eco aterrador, entremezcladas con gritos de pánico que chillaban su nombre. ¡Javier! La sombra parecía disfrutar del tormento que ella sentía. ¿Ves? Ellos también esperaron, y muchos de ellos no encontraron lo que buscaban, razonó, las palabras susurradas, vibrando en el aire como un veneno. Laura quería retroceder, pero la idea de perder a su hijo la mantenía en su lugar. Las almas alrededor de ella parecían moverse de forma errática, como si intentaran advertirle sobre el peligro que se avecinaba. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, su voz resonando en la fría oscuridad. La sombra se acercó más. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural. Todo lo que cualquier madre ha hecho por su hijo está aquí, y también sus precios que pagar. Estás a punto de abrir la puerta a secretos ocultos que no podrías imaginar. ¿Te atreverías a salvarlo, aunque eso signifique liberar a otros demonios? En ese momento, los ecos de la historia comenzaron a entretejerse en su mente. Podía sentir cómo sus propios recuerdos se distorsionaban, como si las historias de aquellos niños estaban conectadas a la suya. Recordó a Javier riendo en el parque, su rostro iluminado por el sol. Luego, el abismo de la oscuridad de la casa lo había devorado. Un frío gélido la atravesó. La sombra levantó una mano y en el centro de la habitación apareció una imagen. Javier, encerrado en una jaula transparente, sus ojos llenos de miedo y confusión. ¿Ves? No es solo el sacrificio lo que se requiere, es el conocimiento. Debes descubrir por qué estos niños están atrapados, qué les hicieron y, sobre todo, qué precio pagaron sus madres por liberarlos. ¿Madres?, murmuró Laura, la revelación quebrando su cordura. Se dio cuenta que la desesperación que sentía, muchas lo habían sentido antes. Las conexiones se volvían cada vez más agonizantes. Laura se giró, buscando a los pequeños rostros que la rodeaban. ¿Qué tengo que hacer? La figura sonrió, su rostro deformado, reflejando un placer oscuro. Primero, acabemos con la negación. Tienes que aceptar lo que no quieres ver. Las verdades son como cuchillos. Pueden sanar o cortar. Las madres de estos niños hicieron tratos, pactos, y muchos de ellos los perdieron para siempre. Solo tú puedes romper el ciclo. ¿Te atreverás a hacerlo? Con el corazón martillando en su pecho. Laura sintió que perdía el control. La sombra se movía, como si danzara al compás de su agonía. «Prepárate», dijo, y las imágenes comenzaron a girar otra vez. Esta vez, una historia diferente empezó a tomar forma. Apareció al fondo un rostro familiar. Aquel de su larga amiga, Sofía, que había desaparecido cuando sus hijos estaban pequeños. La sombra condujo a Laura hacia la elección que debía hacer. Las piezas encajaron en una creación macabra. Eran madres, cada una ofreciendo algo a cambio de sus propios hijos. «¿Sofía?», gritó, tratando de obtener una respuesta. «¿Estás aquí?». El eco de la voz de Sofía resonó en la penumbra, llena de dolor. «No todo es lo que parece, Laura. Las respuestas que buscas están manchadas por el precio que no estás dispuesta a pagar». El tiempo se detuvo ante la oscuridad que prometía develar no solo los secretos de los niños perdidos, sino los propios de su corazón. Laura estaba en el límite de un abismo que podría devorarla. «No puedo seguir así, no sin saber». Y cuando se dispuso a dar un paso adelante, un sonido estremecedor sacudió la habitación. Un estallido, una risa burlona que resonó por todos lados. El pánico se desató. «La elección está hecha»,
repetía la sombra en un tono triunfante, mientras la habitación comenzaba a vibrar. Laura sintió que la oscuridad la tragaba, pero un grito familiar la empujó a aferrarse a la esperanza. ¡Mamá! El siguiente instante se confundió con un grito ahogado, y la oscuridad se cerró a su alrededor, dejando solo el eco de la voz de su hijo. Pronto sabrás el costo de conocer la verdad. La sombra susurró, mientras la habitación se desvanecía en un silencio amenazante. Laura sintió que su mente giraba en espiral. La oscuridad la envolvía, pero el eco del grito de Javier resonaba en su corazón, guiándola en medio del terror. Sin saber cuánto había pasado, un zumbido intenso comenzó a latir en sus oídos, llevando consigo los murmullos de las almas atrapadas, sus llantos de desesperación y la risa burlona de la sombra. «¡Javier!», gritó, sabiendo que no podía rendirse. Tenía que encontrarlo. Usando la memoria de cada rincón de la casa, se concentró en la imagen de su hijo, su risa contagiosa, su mirada confiada. Con cada paso que daba, la sombra parecía remolinarse y moverse, como un depredador al acecho. Cuando Laura giró la esquina del pasillo, se encontró de frente con una puerta que antes no había notado. Estaba hecha de un material oscuro, prácticamente impenetrable, con símbolos extraños grabados en su superficie. Sin pensarlo, la empujó. La puerta se abrió de golpe, revelando una habitación circular iluminada por una luz tenue y tenue. Allí, en el centro, vio una figura enfurruñada. Era Javier, con sus ojos cerrados, abrazado a su muñeca, pero con una expresión de angustia en su rostro. ¡Javier!, corrió hacia él, pero cada paso que daba parecía hacer que la figura se desdibujara, como si la realidad se estuviera fragmentando. ¡No! 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 Su corazón se encogía mientras intentaba alcanzarlo. Un frío ensordecedor la rodeó. «¡Despierta, hijo mío!», gritó, con la voz desgarrada por el terror. A medida que se acercaba, la luz comenzó a titilar, y en un instante, una risa diferente surgió. No era burlona ni siniestra, era melodiosa, como una canción familiar. Y así, se dio cuenta. En el fondo de su ser, sabía que esa risa era de Sofía, su amiga. «No puedes dejarlo caer», murmuró, su voz resonando en la habitación. «Laura, tu amor es su salvación. Despierta». Desesperada, Laura se arrodilló junto a su hijo, y al tocar su brazo, sintió como si la electricidad recorriera su cuerpo. La conexión, la verdad que tanto había temido, estaba al alcance. Se concentró, y ante los ojos de la sombra, comenzó a recordar recuerdos de risas, juegos en el parque, de ese abrazo tan apretado en el que prometieron cuidarse. «Javier, escucha mi voz. Estoy aquí. No te soltaré. Despierta». A medida que hablaba, la luz comenzó a brillar más intensamente, como si la energía de su amor se estuviera materializando. La habitación giró y, en un último esfuerzo, Laura se inclinó hacia su hijo, susurrándole palabras de consuelo y esperanza, un mantra que nunca lo abandonaría. «Mamá». Los ojos de Javier se abrieron de golpe, llenos de vida, pero también de miedo. «¡Corre!», él gritó, pero la sombra, furiosa, se abalanzó sobre ellos, sus ojos centelleando con rabia. Laura, sin mirar atrás, tomó la mano de Javier. El mundo a su alrededor se estremeció, y con fuerza comenzaron a correr, atravesando la habitación oscura hacia la puerta que habían encontrado. La risa burlona se convirtió en gritos de desespero mientras lograban salir, con cada paso sintiendo que la sombra intentaba alcanzarles, intentando sostenerlos en su colapso. «No mires atrás», le grita Laura, mientras empujaban la puerta que había atravesado juntos. Cuando finalmente cruzaron el umbral, el aire fresco del exterior
golpeó sus rostros, despojándolos del horror que los había rodeado. Sin aliento, se encontraron en el jardín de los Martínez, donde el sol comenzaba a salir, marcando el fin de una noche interminable. Los murmullos de la sombra se desvanecieron lentamente. La casa, ahora lejos, dejó de ser su prisión, y por fin se sintieron libres, aunque sus corazones estaban todavía cargados de lo que habían vivido. Javier, con una mezcla de curiosidad y miedo, apretó la mano de su mamá. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó, su voz temblando. «Pasamos por algo horrible, pero estamos juntos. Siempre estaremos juntos», respondió Laura, abrazándolo fuertemente. Se sentía más liviana, como si haberse enfrentado a la verdad les hubiera liberado tanto a ella como a su hijo. La luz del sol, brillante y cálida, iluminó su camino mientras se alejaban de la casa maldita. Pero incluso cuando cruzaban la puerta hacia un nuevo día, sabían que el pasado siempre sería parte de ellos. La verdad puede ser un costo alto, pensó Laura, pero la carga que llevaron era la más pesada de todas, y en ese instante, sin importar los secretos que permanecían ocultos, el amor era el resplandor que había triunfado al final. Nadie podría arrebatarles esa victoria. Pero mientras caminaban hacia su hogar, Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra aún estaba al acecho en alguna parte, vigilándolos, por si decidían regresar. Atención fanático, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas en este mundo aterrador. Y no olvides darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y permitir que estas historias lleguen a más personas que lo necesitan. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final inquietante. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que no pueden perderse esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.